estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca al corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón. Alegría para mí el poder presentar a mi marido. Él es Antonio José Sánchez Sáez, es mi compañero de vida, el padre de mis 3 hijas y es adorador nocturno, es una persona altamente comprometida con sus tiempos. Es adorador nocturno, comenzó la causa de la vida en Sevilla con 40 días por la vida, rezando en los abortorios. Es también adorador perpetuo en la capilla de San Onofre y es un gran intelectual, profesor catedrático de la Universidad de Sevilla, catedrático Soltel, y hoy viene a comentarnos cómo el Señor ha transformado su vida, porque Él lo hace todo posible. Él hace posible todas las cosas en el momento que tiene que hacerlo posible. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos me conocéis de vista porque participo en la Guardia de Honor, algunos de la facultad, otros del cenáculo, otros del Padre Pío, en fin. Somos muchos que nos conocemos, por gracia de Dios, porque en Sevilla pues nos vemos muchos en los sitios del Señor. Mi mujer ha sido testigo de la transformación en mi vida, ¿no? De cómo una persona que no era mala, pero una persona alejada de Dios por pura gracia y sin mérito ninguno, vuelve al rebaño, ¿no? Al rebaño del Señor. Os voy a contar un poquito mi trayectoria y lo que me pasó una vez que me transformó por completo. Bueno, yo me crié, soy sevillano. Mis padres son de Cantillana, provincia de Sevilla. Mi padre también jurista, mi madre ama de casa. Y yo me crié en un entorno cristiano normal, ¿eh? Mi madre siempre quería que fuéramos a misa los domingos. Yo la acompañaba cuando era pequeñito. Y nos metió en los salesianos, primero en Huelva, porque mi tío era salesiano, sacerdote salesiano, y ya fallecido. Y después, cuando a mi padre lo trasladaron en la notaría a Sevilla, pues igualmente en Sevilla yo estuve en los salesianos de Triana, donde están nuestras hijas ahora, y mi mujer es catequista, yo también lo he sido. Entonces, bueno, yo era una persona, me veo muy reflejado en lo que ha dicho Fernando Frías, ¿no? Muy buen estudiante, ¿eh? Yo no es un mérito mío, sino que son cosas que nos da Dios. Yo fui también premio de bachillerato, premio extraordinario de GB también, premio extraordinario de doctorado, el mejor expediente de mi promoción de Derecho Público. Y lo que pasa muchas veces en la universidad es que uno acaba creyéndoselo. Es decir, yo que venía de una fe sencilla, una fe muy mariana, nunca le agradeceré suficiente a los salesianos el amor que me inculcaron a la Virgen. Pues en la universidad perdí la fe por completo. Es decir, una gracia de Dios que es el esfuerzo y la capacidad del esfuerzo. El demonio, que es muy inteligente, es un ser angélico, la transformó en mí en soberbia. Eso los griegos le llaman la hibris, es decir, la soberbia personal de creerse como Prometeo, ¿no? De que uno puede elevarse por encima de todo y de todos y hacer su vida al margen de Dios. Bueno, pues yo era una persona, ya os digo que lo tenía todo en la vida, tenía éxito profesional, una mujer maravillosa que era mi novia, muy cristiana y muy católica, a la que yo no seguía, ¿eh? Y sin embargo tenía un vacío interior grandísimo. Y esa misma inteligencia que el Señor me dio, esa misma memoria, yo la utilizaba para el mal. El Señor te da dones, pero tú tienes la libertad de usarlos para el bien o para el mal.
Entonces yo, en mis clases, con la oratoria, con la memoria, con los conocimientos adquiridos, pues hacía apología del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género. O sea que, fijaos, una persona que venía de la fe, cómo el demonio la coge y la zarandea sin que uno se dé cuenta y vuelve loca la virtud del esfuerzo. Como decía el padre Castellani, las virtudes cuando se vuelven locas se convierten en vicios. Y me hace ser un soberbio insoportable. Total, que yo tenía mucho éxito profesional, hice una tesis que fue premio extraordinario, estudié en Harvard, estudié en la Sorbona, estudié en Frankfurt, estudié en Italia, en Bolonia, aprendí 4 idiomas durante la carrera, iba a ser diplomático. Después conocí a Isabel y por gracia de Dios no me fui a ninguna embajada, ¿no? Sino me quedé en Sevilla. Pero, fijaos, Isabel y yo íbamos todas las semanas al cine. Teníamos esa costumbre, mi mujer es profesora de inglés y solíamos ir al cine Alameda, perdón, al cine Avenida, perdón. Los que sois de Sevilla sabéis que es un cine en versión original, Escuchaba películas en inglés o francés, en fin, ya eso era un poco cuestión de suerte de la película que pasaran ese día. Y ese día del 2004 entramos en el cine, bueno, entrábamos siempre automáticamente y después veíamos una película, ¿no? Y le digo, mira Isabel, La Pasión de Cristo. Bueno, yo no era anticristiano, era una persona anticristiana en mi forma de pensar y de ser, pero yo no me daba cuenta, es decir, estaba tan ciego que yo no me daba cuenta. Pero buscando otras películas no había ninguna otra que me interesara. Y a ella tampoco. Ella, por cierto, estaba embarazada y se quedaba dormida en el cine. Con lo cual le daba igual. Entonces entramos en la película de Mel Gibson, La Pasión de nuestro Señor Jesucristo, que muchos de vosotros habréis visto. Bueno, pues fue empezar la película y empezar a llorar. Desde el primer fotograma. Un llanto inconsolable. Bueno, hay que decir que yo estaba dormida. Porque yo empezó la película, pero yo estaba ya con un embarazo y avanzado y recuerdo que era como... Recuerdo que era ya una barriga gorda, vamos. Y bueno, pues ese sueño que te entra embarazada, ¿no? Tan plácido, la endorfina dicen que es. Yo no estaba más feliz en mi vida, vamos, mis 3 embarazos. Y entonces yo me quedé dormida. Yo, cuando empieza ya que lo apresan al Señor, la pasión yo me la perdí entera, ¿vale? Entonces, bueno, ahora lo sigue contando Antonio. Él se despierta, bueno, yo me desperté. Bueno, yo empecé a llorar durante toda la película hasta el punto en que me mojé toda la camisa entera y la mitad del pantalón. O sea, yo creo que nadie ha echado más agua por los ojos nunca. Yo después, preguntándole al sacerdote, me decían que eso era don de lágrimas. Y Dios quiso que ella se durmiera, porque si no, yo por vergüenza me hubiera levantado, me hubiera ido, o Dios no habría actuado en mí como actuó. Ella estaba dormida. Entonces yo sentía en todo momento el dolor de mis pecados. Era un dolor terrible en mi corazón, a la vez que veía al Señor sufrir. Y yo decía una frase que el Señor me hizo llegar a mi corazón y a mi cabeza: todo era verdad. Es decir, todo aquello que me habían enseñado en la escuela o mi madre, yo lo veía como algo lejano. Es decir, yo sí sabía que Cristo me quería, quería mucho a la Virgen, pero el demonio es muy, muy sabio. Entonces yo constantemente repetía: Señor, todo esto que tú pasaste era verdad, todo era verdad, todo era verdad. Eso fue mi frase durante toda la película. Y al acabar la película, que Isabel se despertó, yo seguía llorando. Fueron 2 horas de llanto inconsolable.
hasta el punto en que yo no me quería levantar porque estaba todo empapado en agua. Y mi mujer me miraba de reojo, yo notaba que ella me miraba pero no me decía nada, y yo no podía levantarme por miedo, claro, se encienden las luces, me hubiera visto todo empapado. Así que me quedé en la butaca esperando los títulos de crédito, que son 10 minutos. Digo, a ver si me calmo, señor, cálmame, no sé qué. Y acabó los títulos de crédito, si habéis visto la película, pone basada en la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Ana Catarina Emmerich, y en Mística Ciudad de Dios, de Sor María Jesús de Ágreda. Bueno, mi cabeza memorizó esos dos títulos. Y Isabel me miraba, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Y yo le decía, Isabel, toda la verdad, toda la verdad. Y me decía ella, pues claro que era verdad. Por supuesto, yo lo sabía ya. Total, que yo me quedé absolutamente transformado. Es decir, yo entré en esa película siendo un pecador. Isabel me conocía, yo era una persona muy pecadora y era una persona soberbia, y salí transformado. Y sabía, por ciencia infusa, que todo lo que hizo Cristo, todo lo que cuenta la Iglesia, todo es cierto y todo es verdad. Hasta el punto en que al día siguiente, yo tenía clases esa mañana, me fui por la tarde, sin saber en Sevilla dónde había ninguna librería religiosa. Yo era un engreído que no sabía nada de mi fe. Bueno, me metí en internet, librería religiosa Sevilla, San Pablo, calle Sierpe. Voy para allá y estaban los dos libros. Los dos libros estaban, los compré y los devoré en 3 noches. Mística Ciudad de Dios es así, son 500, 600 páginas. Cuenta la vida de la Virgen María completa, que se la reveló la Virgen directamente a Sor María Jesús de Ágreda. Si no la habéis leído, os lo aconsejo de verdad. La Virgen le cuenta toda su vida a Sor María Jesús de Ágreda, y el demonio le quemó el manuscrito una vez terminado y tuvo que aparecerse la Virgen para contárselo por segunda vez. Tal como cuenta la vida la Virgen María es impresionante, porque no solamente cuenta todo lo que hizo en la vida, sino todo lo que sentía en cada momento en su corazón. Y me leí Ana Catarina Emmerich, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues ahí empezó una doble vida en mi persona. Yo seguí investigando, dando clases por la mañana, por la tarde, publicando, estudiando. Es decir, la fe, mi conversión, no cambió mi vida. La gracia no aniquila la naturaleza, la transforma. Y mi naturaleza era de estudiar. Y yo salí convertido del corazón de la sala de cine. Pero mi cabeza todavía no estaba convertida. Mi cerebro tenía que hacer el mismo camino de conversión que mi corazón había hecho en 2 horas. Y yo decía, esto es verdad, pero yo tengo que comprobarlo por la cabeza. Porque el Señor me dio esta cabeza, para bien o para mal. Y yo tenía que estudiar si eso era cierto lo que mi corazón me decía. Y empezó durante muchos años, y ella lo sabe, durante todas las noches yo me quedaba leyendo. Y eso es una gracia, porque yo me levantaba temprano, me levantaba a cuidar las niñas, porque Isabel se levantaba temprano también. Entonces yo por las noches leía la Biblia, encíclicas, el catecismo, el Yucat, me lo leía todo, era una sed insaciable de leer. Y mi cabeza decía, es perfecto, todo va encajando sin error, todas las encíclicas, el catecismo, la Biblia, la Iglesia tiene razón, está inspirada por el Espíritu Santo. No es que los curas o los papas se inventen cosas, todo está desarrollado armónicamente desde la Biblia. Entonces me hice catequista en los salesianos, me hice catequista en el Cachorro, me fui a rezar al abortorio, yo que defendía el aborto. Al cabo de unos días estaba rezando en el abortorio de Ronda de Triana, con un rosario en la mano, porque yo le decía, Isabel, hay que convertirse, hay que rezar el rosario. Y ella me miraba diciendo, ¿pero qué le ha pasado a este hombre? Hasta que un día mi padre, que es una persona muy buena, pero muy, podríamos decir, liberal, se le presentó a Isabel en casa y le decía, ¿qué le está pasando a mi hijo? ¿Se ha metido en una secta? Escóndele esos libros que se lee por la noche. Porque claro, mi padre, cada vez que yo quedaba con la familia, era para hablar de Dios, de los santos, de las encíclicas. Y claro, mi padre decía, este no es mi hijo, me lo han cambiado. A ver si se pega un porrazo, o está en una secta, le decía Isabel. Entonces, y le decía Isabel, no, Antonio, su hijo se ha convertido. Yo le decía, ahora es cuando está bien. Yo le decía a mi suegro, ahora es cuando Antonio está bien.
Claro, mis suegros no me entendían, claro. Eso... Bueno, entonces os cuento lo que me pasó. Empecé a hacer muchos amigos sacerdotes, entré en el movimiento sacerdotal mariano, porque claro, yo rezando en el laboratorio, ahí el Señor me puso muchas amistades que me fueron guiando, ¿eh? Ahí me encontré a María del Mar, me encontré a Miguel me llevó al movimiento mariano, entré también en la adoración nocturna, en los salesianos, en la adoración perpetua. Entonces yo me llevaba el día pues rezando y hablando, ¿no? Y entonces, de repente, entra en mi corazón un deseo insaciable de conocer los mensajes de la Virgen María. Es decir, primero el Señor me hizo conocer la Biblia, las encíclicas, el catecismo, todo me lo leí y era maravilloso en mi cabeza. Pero yo era salesiano, o sea, yo tenía una estampita de la Virgen María y la tengo de María Auxiliadora, ¿no? Y de chiquitito yo siempre dormía con una estampita de la Virgen María en el corazón. Me acostaba en mi pijama y me guardaba una virgencita en el corazón. Eso me mantuvo, creo que, alejado de cosas peores. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces, claro, como yo me leí La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Ana Caterina Emmerich, Ana Caterina Emmerich tiene muchas visiones del fin de los tiempos. Y entonces, como yo soy exhaustivo, me leí toda la obra de Ana Caterina Emmerich, que son sus visiones del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del fin de los tiempos. Y empecé a leerme los mensajes de la Virgen en las apariciones marianas. Fátima, Lourdes, Akita, Garabandal, Banó, Prado Nuevo, todas. Y yo decía, ¿esto que cuenta la Virgen está en la Biblia? Y claro, yo iba a la Biblia y efectivamente en los profetas, en el discurso de Cristo, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Apocalipsis, las cartas de San Pablo, las cartas de San Pedro, se habla constantemente de la segunda venida del Señor. Y sin embargo yo iba a misa y nunca escuchaba predicar de la parusía, de la segunda venida del Señor. Y yo decía, pero la Virgen está llamando apremiantemente a convertirnos. ¿Por qué la Iglesia no nos explica esto? Entonces, todo mi carisma ha sido un carisma apocalíptico, que es un carisma muy difícil porque no se explica apenas en la Biblia, en las misas y en las catequesis tampoco. Los curas te miran mal cuando le hablas de esto y sin embargo ocupa la tercera parte de la Biblia. Sumando versículos, es la tercera parte de la Biblia. Los profetas hablan de la primera venida, pero también de la segunda venida. Cristo constantemente habla de su parusía, las cartas, Apocalipsis, todo. Entonces, un día cae en mis manos un libro sobre Garabandal. Garabandal es una aparición maravillosa que hizo la Virgen María en España, en una aldeíta cántabra que se llama Garabandal, San Sebastián de Garabandal, entre 1961 y 1965. Y me ocurrió igual que cuando la película. Yo iba leyendo y decía, esto es verdad, yo tengo que ir allí. Y le di un ultimátum a mi mujer, le dije, Isabel, tenemos que ir a Garabandal. Y ella, ¿pero eso qué es? No sé qué. Digo, hay que ir, o me acompañas o me voy yo solo. Yo estaba en ese plan, era fuego constantemente, además un fuego inoportuno, hablaba de Dios en todos lados, en las conferencias, ante los jueces, ante los catedráticos, los alumnos, constantemente hablaba de Dios. Y entonces ella me conocía que yo, era cierto lo que decía, como no la acompaña, Antonio se va solo. Y fuimos a Garabandal con las 3 niñas pequeñas. Y yo le pedí a la Virgen una prueba de que ella estaba allí. Y me dio 2 pruebas, os las voy a contar. Había un sacerdote allí en la esquina, que era el autor del libro que yo había leído, se fue con prisas a la montaña. Bueno, don Eusebio García de Pesquera. Y entonces yo me quedé, este es el autor del libro. Y Isabel iba para adelante con las 3 niñas y yo le dije, Virgencita, si tú estás aquí, que Isabel se vuelva con las 3 niñas para que este cura, un cura venerable, muy mayor, nos dé la bendición. Al instante, ella después me lo contó, me volví, no sabe por qué, no podía yo llamarla en voz alta porque estaba el rosario en ese momento en Los Pinos, y ella volvió, nos arrodillamos los 5 y nos dio la bendición, este cura santísimo. A mí se me cayeron las lágrimas. Y después, en Los Pinos, una vez que acabó el rosario, yo le dije,
bueno, Virgencita, esto puede haber sido una casualidad. Tú perdóname, que yo soy muy pesado, ya sabes que soy muy racionalista. Si tú estás aquí, que mis 3 hijas, que estaban jugando por ahí por los pinos, vengan y se me sienten encima de las rodillas. Fijaos qué petición más rara, pero para evitar que fuera por casualidad. Eso no es casualidad. Hermanos, de repente mis 3 hijas se dieron la vuelta, una estaba cogiendo flores, otra estaba al lado de la estatua del Padre Pío y otra estaba en los pinos, como llevadas automáticamente por alguien, y las 3 vinieron y se sentaron en mis rodillas. Entonces, yo le dije, Virgencita, muchas gracias, yo sé que tú estás aquí y que todo el camino lo he hecho contigo. Y durante esa etapa inicial de mi conversión, el Señor me dio muchas gracias y me atacó mucho el demonio también. Si recordáis, en San Pablo, en la librería San Pablo, en la segunda planta, había un Santísimo. ¿Alguno se acuerda de eso? Bueno, pues yo subía la primera escalera y subía con un rosario bendecido por el cura que estaba abajo, y en el momento de echarle mano al picaporte, veo que el picaporte se abre y la puerta se abre. Digo, bueno, alguien que está dentro me está abriendo la puerta. Paso para adentro y no había nadie. No había nadie, señores. Y no es que la puerta se abriera por el aire, el picaporte se movió entero y se abrió la puerta. Como diciendo, tú que entras aquí con el rosario bendecido, pasa y adórame. O sea, fueron unas señales fortísimas porque el demonio me atacó fortísimo. ¿Sabéis lo que me hizo un día el demonio? Yo me leí todas las apariciones de Fátima y yo rezaba y rezo todos los días la oración del ángel. Oh Jesús mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no saben. Mi casa, donde yo le prohibía a Isabel poner ninguna imagen del Señor y de la Virgen, fijaos cómo era yo, no había ninguna imagen del Señor y de la Virgen porque yo se lo prohibía a mi mujer, porque era un soberbio intelectual asqueroso. Ahora parece una iglesia, está llena de imágenes. Los que me conocéis, sois amigos míos, dice, Antonio, esto parece una iglesia, para un poquito. Bueno, pues tenemos el Sagrado Corazón entronizado. Y un día que yo estaba solo, me puse con la frente en el suelo, que es lo que el ángel de Portugal le pedía a los niños. Poned la frente en el suelo y rezad y reparad. Dios mío, yo creo, adoro, espero que os ame. Hice eso. Y en el momento que lo estaba haciendo, recibí 2 golpes fortísimos en la espalda. El demonio, yo sabía que era el demonio, pero estaba súper tranquilo. Me pegó 2 porrazos que me dejó 2 moratones en la espalda. El demonio sabía que yo me estaba escapando de sus garras, porque lo había dejado de lado y estaba usando mi fe para convertir a mucha gente. Eso me ha pasado 2 veces, señores. Las 2 veces en mi casa. Es la oración que más odia el demonio. Con la frente en el suelo, como hacía, recordad la parábola del fariseo y el publicano. El publicano estaba con la cabeza en el suelo y decía, Señor, yo no soy digno de que tú me quieras, pero si encuentras algo bueno en mí, justifícame. Y el fariseo decía, yo sí que soy santo, no como ese, el que cobra impuestos. Y dice el Señor, el publicano salió de allí justificado y el fariseo no. Pues esa oración el Señor la ama con locura. Y el demonio a mí me ha demostrado que es la oración que más. Bueno, pues por gracia de Dios dirigí 7 años la campaña de oración en el laboratorio. Entré en San Onofre. Sabéis que San Onofre la creó el padre Justo Lofeudo. Es una persona a la que quiero mucho y es mi director espiritual. Y después también Isabel y yo hemos sido y somos catequistas en varios sitios. Entonces, yo os quería contar hoy que nunca penséis que estáis salvados. Nunca penséis que lo habéis hecho todo, porque el demonio es muy inteligente. Es decir, en la vida espiritual no hay un estado de calma, o se sube o se baja. Entonces, mi experiencia personal es que yo, si me hubiera muerto, hubiera ido al infierno de cabeza,
Era una persona que hacía daño, porque con la retórica y con la inteligencia se puede hacer mucho daño. Y ahora mi oración es pedirle al Señor que me dé ocasión para ganar para su rebaño muchas más almas de las que en su día engañé o desvié. Entonces, todo mi afán es adorar, rezar, reparar y dar testimonio de la infinita misericordia. Así que, gloria a Dios, hermanos, de que tenemos un Sagrado Corazón que no nos abandona y que ama buscar las ovejas más perdidas y además las que por razones humanas nunca volverían al rebaño. Así que bendito sea el Señor, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. No estamos aquí por casualidad. Es el corazón de Jesús quien nos ha traído para que podamos participar en esta primera Asamblea Nacional de la Guardia de Honor. Nos convoca al corazón del Señor con un lema que ilumina nuestro encuentro. De corazón a corazón.